con este título de nuevos conceptos, pretendo hacerles entender que ya hace muchos años terminó lo que se llamaba la era industrial y empezó lo que se llama la era de la información, que cambió totalmente porque se le empezó a dar importancia a la información como primer paso para que yo me eduque. Ahora fíjese qué interesante, tanto información como educación es una palabra que la podríamos dividir en dos y las dos terminan en acción. Porque no sirve de nada que yo sepa si no hago. Si no sé, evidentemente no me sirve todo ese conocimiento que yo puedo llegar a tener. Entonces, es importante que yo me eduque. Entonces, a partir de ahí, cuando yo me educo, entonces me puedo poner en acción satisfactoriamente y conseguir nada más y nada menos uno de los bienes más preciados, que es la libertad. La libertad. Y vaya que le damos en este momento importancia a un tema como la libertad, sobre todo porque no la tenemos. Entonces, a partir de ahí, es importante que empecemos a valorar cuando nos damos cuenta lo importante que es aquello que no tenemos. Entonces, a partir de ahí, vamos a tratar de conocer para poder hacer. Conocer por conocer solo no tiene sentido. Hay dos grandes enfoques. La medicina convencional, que se ocupa básicamente de la enfermedad. Se la pasa hablando de prevenir, pero todo el enfoque en los últimos 200 años está en los medicamentos, está que es para ir contra las enfermedades. Y la aparatología, y los análisis, y los estudios, que nadie dice que no hay que hacerlo. Pero tal vez, si fuéramos hacia el otro lado, si le diéramos también importancia a la nutrición celular, tendríamos mejor salud. Y como decimos, prevenir es mejor que la enfermedad. Para que si viene la enfermedad no sea tan lastimosa para el hombre, sea menos. Y si hay que usar medicamentos, que tengamos que usarlo por menos tiempo. Y si hay que operar, que las personas se recuperen más rápido. Eso es la propuesta de la nutrición celular, que está enfocada en las necesidades vitales que tiene el ser humano. La primera necesidad vital que tiene nuestro organismo es oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, ¿qué pasa? Bueno, en minutos, asfixia, y me muero por asfixia. Si tengo oxígeno, pero no tengo agua suficiente, probablemente tenga sed. Y si no corrijo esa necesidad de agua, partiendo de la base que el 98% de mi cuerpo es agua, pierdo y no la repongo, en cuestión de días puedo llegar a morirme. Ahora, a lo mejor tengo oxígeno, tengo agua, pero no tengo los alimentos adecuados. Voy a tener hambre y al cabo de más días voy a tener el mismo final. Y aparece una figura dentro de esos alimentos, como es la vitamina C, que sin síntoma en este caso, no hay asfixia, no hay sed, no hay hambre, pero puede aparecer en principio una enfermedad rara, porque es rara la deficiencia total de vitamina C, como es el escorbuto, que es una lesión que se veía por hemorragias generales y uno lo veía alrededor de la boca, sobre todo a principio en el área de la colonia, prácticamente en la época esta que estamos conmemorando ahora, más de 200 años de declaraciones de independencia en toda América. Bueno, en ese momento en Estados Unidos se había descubierto. Ahora, cuando no llegamos a algo tan agudo, una pérdida tan profunda de la vitamina C, cuando hay carencia, o sea, tengo menos de lo que necesito, pero tengo, sin síntomas, puedo tener un infarto de miocardio. Sí, del corazón, lo escuchaste bien. O sea, tal vez estábamos acostumbrados a escuchar vitamina C, temas respiratorios, resfrío, gripe, bueno, el infarto también se puede provocar por la falta de vitamina C. ¿Por qué?
Vamos a hacer de cuenta que estos dos círculos, con otro círculo más chico en el medio, son dos células, y en el medio tenemos algo que se conoce como núcleo. Bueno, estas células no están sueltas en el organismo, están unidas, porque en presencia de vitamina C, el organismo fabrica colágeno. La mala noticia es que la vitamina C nosotros no la fabricamos, la tenemos que poner de afuera. Por eso, si la vamos a poner, pongamos vitamina C de alta calidad. Y ahí está, entonces, como resumen, los alimentos vienen a funcionar como el carbón. Y los micronutrientes, que son sustancias como vitaminas y minerales y algunos minerales, se necesitan en poca cantidad, pero vienen a ser como la chispa que va a crear ese fuego para que se pueda quemar o calentar o freír, depende de lo que ponga como alimento, que en realidad son las combustiones que hacemos en el organismo para algo que se llama metabolismo. Entonces generan como una especie de encendedor para generar los procesos de energía. Necesitamos el carbón, pero también necesitamos el encendedor. Cualquiera de los dos solo no alcanza. Ahora, mira lo que decía hace 800 años este señor, que decía no tratar las enfermedades con remedios si se pueden tratar con alimentos. Hace 800 años lo decía. Decía también, cuando el enfermo sea más vigoroso que la enfermedad, no necesitará médico, porque la naturaleza lo va a curar. Ella cree que solo Impresionante, ¿verdad? se tiene que convencer. Entonces, también decía que el sufrimiento mental deteriora el bienestar físico y provoca modificaciones en el cuerpo, en el organismo, que si se volvían crónicas podían causar la muerte. ¿Escuchaste hablar del estrés? Hace 800 años lo estaba describiendo. Por eso hablamos de que el 99% de las enfermedades empiezan en la mente, por el mal manejo del estrés. ¿Estaremos pasando este momento un momento de estrés? ¿Estaremos angustiados, deprimidos algunos? ¿Impactará eso en el organismo? Seguro. Avancemos un poco y veamos qué es lo que podemos hacer. Te quiero compartir algunas ideas del doctor Matías Rath, que es un médico alemán, investigador, trabajó con el profesor Linus Pauling, que fue premio Nobel por describir la vitamina C, premio Nobel de la Paz, escritor, director de la propia fundación, conferencista, y que durante mucho tiempo se la pasó denunciando a aquellos laboratorios que escondían información acerca de los nutrientes. Bueno, obviamente te imaginás que lo persiguieron por todos lados, lo deben seguir persiguiendo de hoy en día. Escribió varios libros, entre ellos, ¿por qué los animales no sufren infarto? Acá lo vemos con el doctor Linus Pauling en la foto, que después, cuando falleció el doctor Linus Pauling, él dirigió el instituto del profesor Pauling. Y la respuesta era sencilla, porque los animales no fabrican. Nosotros no fabricamos nuestra vitamina C. Nosotros fabricamos otras cosas, y los animales sí fabrican su propia vitamina C. Entonces, ¿qué tienen que ver? Si yo creo que el problema de los infartos, el culpable, yo escuché siempre que tener mucho colesterol, se tapan las arterias. Momentito. Si fuera así, ¿por qué el 98% de los infartos se producen en el corazón y el cerebro? Porque arterias tenemos por todos lados. ¿Por qué no hay la misma proporción o más cerca de infarto de rodilla, de cadera, de oreja? 98% en el corazón y el cerebro. Sí, ya sé, 50% de las muertes empiezan en el corazón y en el cerebro, porque se tapaba alguna arteria importante. Sin embargo, la respuesta es porque cuando no hay vitamina C suficiente, el torrente sanguíneo que está saliendo con mayor fuerza, obviamente,
desde el corazón, esto viene a simbolizar como si fuera la arteria aorta, empieza a impactar en las células que no están protegidas porque no tienen ese colágeno entre las células, se produce la inflamación crónica y llega un momento que de ahí se agarra entonces el colesterol y el calcio y se tapona. Pero entonces quiere decir que el culpable no es el colesterol. Si hay suficiente vitamina C y por el otro lado, si tenemos sustancias que me permitan tapizar como si fuera teflón las arterias, ese impacto no va a ser mella porque va a pasar de largo. Y ahí es donde empiezan a aparecer los nutrientes, para justamente evitar eso. Es más, se vio que grandes cantidades de vitamina C hace que se destapen, según algunas descripciones. Entonces, podemos decir que la vitamina C ayuda a mantener sana esa membrana que yo te contaba y unidas a la célula con el colágeno. Por eso se dice que es un antioxidante que evita que se lastimen las células. Y la lisina y la prolina son aminoácidos que generan el efecto teflón. Acordate de lisina y prolina, que la fabrica en muy poca cantidad el organismo. Si no, hay que ponerla de afuera. Y ahí entonces empezamos a entender que este caño rojo que está acá, que está con el número 11, que es la aorta, del cual salen las carótidas que van alrededor del cuello, y esta más chiquitita que tiene número 2, que son las coronarias, y son las que alimentan el mismo músculo cardíaco, son las que se taponan, son las que se lastiman, pero el problema primero es la inflamación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el colesterol no es el culpable. Además, por más dieta que hagamos, aquel que tiene el problema del colesterol, en el hígado se fabrica el 80% del colesterol que después cuando nos sacan sangre es lo que se va a ver reflejado en el análisis. O sea que si yo quiero corregir la dieta nada más, voy a estar impactando en un 20% y no el 80%. Y si tengo el efecto teflón no se pega a las paredes. Y entonces no hay infarto ni complicaciones posoperatorias como las angioplastías o el bypass. Y a veces nos preguntan si los nutrientes se pueden tomar antes o después de estas intervenciones. Antes y después, porque se va a recuperar antes. Se hizo un estudio científico, se tomaron 55 enfermos cardíacos con diagnóstico y tratamiento, que lo dirigió el equipo del Dr. Rath, y le hicieron un año de seguimiento con medicación convencional, pacientes que estaban tratados con medicina convencional, y la luz se volvió a cerrar, o sea, un 40%. En el segundo año, con tratamiento a base de suplementos dietarios, mejoraron todos y fueron útiles para ellos y para la sociedad. En ambos casos se lo pudo estudiar con tomografía computada ultra rápida, que no es agresiva, pero se pudo estudiar. Otro tema es que cuando por distintos motivos se lesionan las arterias o el riñón, la persona puede hacer picos de hipertensión arterial o ir subiendo progresivamente, sobre todo cuando tiene todos estos temas del estrés mal manejado. Entonces muchas veces, así es nervioso, le dice el médico, pero no tiene la menor idea cómo ayudarlo, porque ni siquiera puede manejar el estrés del mismo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando viene un paciente y está con un pico de presión, le damos enseguida diurético y un tranquilizante. Y está bueno, porque en ese momento va a arrastrar el sodio, pero también se va a llevar el potasio. Y la falta de potasio me puede traer problemas cardíacos también. Por eso, me arrastran el sodio y el potasio, vas a ver que se le agrega en el suero potasio. También eliminan vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, que tiene que ver con la corrección de las hemorragias. Por eso hay personas que tienen hipertensión y no saben por qué. Apenas se golpearon y le aparecen moretones. Porque les falta vitamina K. ¿Cómo vamos acá? Si estás en YouTube, contame ahí si está claro. Escribime ahí desde dónde me estás escuchando en este momento
así también te saludamos. Y miremos otra cosa más, entonces. La célula, otra vez la traemos acá nuestra célula, cuando decimos que para estar saludable una persona, si lo miramos desde la célula, tenemos que conocer que en la célula hay unos receptores que vienen a ser como una cerradura para cada sustancia que se necesita que entre o que salga del organismo. O sea, esto que está acá en lila no es lo mismo que esto que está acá en azul. No pueden entrar por acá los que tienen que entrar por acá. Y así entran al organismo en su lugar los hidratos de carbono, los azúcares. Y también entra la vitamina C. Y también entran los minerales, por ejemplo el cromo. Que ya desde ya te digo que el cromo trabaja de la mano con la insulina, y la insulina es la que ayuda a manejar los hidratos de carbono y la grasa y la proteína. Y la insulina también, que es una hormona que la fabrica el páncreas y que va a impactar en todas las células del organismo. Entonces, este sería cuando todo está como tiene que estar, está en equilibrio y decimos que la persona tiene salud. Pero fíjate qué pasa cuando la célula se lastima, se oxida, por distintos motivos, genéticos, infecciones, hormonales, nerviosos, se lastima. Van a seguir estando los receptores, pero van a estar lastimados también, porque forman parte de la célula. Y entonces, tal vez, el cromo siga estando presente, se lo dimos en la dieta, todo bien. Le damos vitamina C, pero no en suficiente cantidad. Y los hidratos de carbono que tendrían que entrar por ahí, entran por ahí, pero también entran por acá. O sea, se produce un error metabólico. ¿Por qué? Porque se modificó el receptor. Y siguen entrando y no hay hidrato de carbono y no reconoce la célula que se alimenta con hidrato de carbono porque le falla el freno, se confunde y si no le alcanza los hidratos de carbono, entonces no frena el páncreas y el páncreas sigue fabricando insulina, se agota parcial o totalmente y ahí es donde aparece la diabetes. Entonces ya tenemos que la vitamina C me está ayudando en la diabetes, me está ayudando en la hipertensión, me está ayudando en los infartos. Y esto, por ejemplo, te voy a comentar un estudio, un médico en Estados Unidos que se aplicaba 32 unidades diarias de insulina en 3 o 4 pinchazos durante el día. Y si tenés algún familiar o te tocó, sabés lo que es pincharte a cada rato y hacerte estudios a cada rato. Y él estudió todo esto y se dio cuenta que cada gramo de vitamina C que él agregaba, bajaba en 2,5 unidades de insulina. Cuando terminó el estudio, él estaba tomando 11 gramos de vitamina C, pero solo se estaba aplicando 5 unidades de insulina, 11 gramos, ya sea tomando o inyectable. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque la diabetes es una enfermedad que no sabemos cuál es la cura, sabemos cuál es el control. ¿Y cuál es el problema de la diabetes? Bueno, porque la diabetes trae enfermedades cardíacas, infarto, por ejemplo, o arritmia, o hipertensión. Trae lesiones de insuficiencia renal, que la persona puede llegar a perder un riñón o los dos si necesita trasplante y diálisis. Puede provocar ceguera, puede provocar amputación de miembros inferiores. Entonces, si nosotros podemos evitar todo esto con una nutrición adecuada, a partir de una educación y una buena información, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que las complicaciones se demoren en aparecer. Y en el interín, así como hoy la ciencia está viendo cómo puede hacer para ayudarnos a solucionar el problema del coronavirus, también va a aparecer la solución de la mano de la bioingeniería para la diabetes. La solución definitiva. Ahora, ¿de qué me sirve si yo tengo un riñón solo o me falta un ojo porque lo perdí o perdí los 2 miembros? ¿De qué me sirve en ese momento? Por eso decimos que la diabetes es como una hermana que te llegó a la vida
y tenés que aprender a convivir con educación, educación y educación de la persona y también de los familiares. Y vamos a hablar también del cáncer. Otra vez apelemos a nuestras células, apelemos a la vitamina C, formemos nuestro colágeno que mantenía estable las células y pegadas su membrana. Estable la membrana y pegada las células, perdón. ¿Y qué es el cáncer? Bueno, es el no reconocimiento o la creación de células, que la vamos a representar en celeste, diferentes, que no tienen nada que ver con las células. Y que van destruyendo distintos tejidos, ya sea se quedan en forma localizada o van a otros lugares que se llama metástasis. Si se quedan en un lugar, bueno, habría a lo mejor un tema estético y depende de dónde estén, no sería tanto problema. Pero cuando se empiezan a expandir, entonces se vio que cuando avanzaban, ¿por qué lo hacían? Porque tienen que romper precisamente el colágeno. Y lo hacían porque creaban una sustancia llamada colagenasa, y se come el colágeno, lo destruye, y entonces perdemos la estabilidad de la membrana y se inflama, cambia todo el medio interno, se acidifica y empieza a sentirte cómodo el cáncer. Si nosotros le empezamos a dar suficiente cantidad creciente de nutrientes y de vitamina C, lo que vimos es que ese cáncer se enquista, va para atrás. Entonces, reforzamos de esa manera el colágeno y las membranas celulares, todos los tratamientos se acortan y la persona con su cáncer, si el cáncer no avanza, se dice que se suicida porque va para atrás. No es este lugar para discutir, hacemos quimioterapia no, radioterapia no. Simplemente te digo que hay miles de estudios que hablan de, y testimonios, del resultado súper positivo de agregar nutrición a manera de shock en la dieta. ¿Y esto por qué lo rechaza la medicina? Porque viene preparada la medicina tradicional de hace 200 años, que todo lo que no se puede recetar no es ético. Y yo digo que no es ninguna deshonra, dice Benedetto Bacci, no saber. La deshonra es no querer aprender. Y cuando yo empecé a tomar contacto era más difícil, hace 25 años, poder informarse en un clic, como hacemos ahora, que estornudamos acá y nos dicen salud en la otra parte del mundo. En 15 minutos de internet podemos averiguar un montón de cosas, y en salud, el no querer aprender, para mi criterio, debería ser considerado como un crimen de lesa humanidad, eso que no prescribe nunca. Y hablemos, para ir terminando, del SIDA, que es una enfermedad virósica, pero la persona no se muere por el virus del SIDA, se muere por desnutrición, se vienen abajo, se deprimen, se sienten culpables. Te estoy haciendo un resumen, ¿no? Y no quieren comer. Y entonces le falla la nutrición. Se vio que vitaminas, minerales, oligoelementos, lo evitan, incluso lo corrigen. Y volvamos a nuestro amigo que decía todo eso hace 800 años de la nutrición. Y decía también que el vino reúne las condiciones óptimas del resto de los alimentos. Puede resultar muy nutritivo, digestivo y diurético, aconsejándolo tomarlo en cantidades moderadas. Hoy estamos hablando de eso para mejorar el proceso digestivo, el proceso circulatorio, incluso para ayudar al proceso cardíaco. Y este señor decía que el médico es necesario para apoyar y ayudar a la naturaleza, no fuera de ella, sino en su apoyo. Muchos años después, Linus Pauling decía que él prefería que el médico supiera un montón de nutrición y mucho menos de medicamentos. Este señor decía también que la mayoría de las muertes que causa la medicina es por ignorancia de los métodos de la naturaleza. Dicen que los nutrientes de las plantas tienen todas las respuestas que necesita el ser humano en materia de salud, pero muchos seres humanos no tienen ganas de hacer las preguntas. Entonces prefieren aquello que causa muchas más lesiones, a veces, que soluciones.
Y este señor se llamaba Maimónides. Vivió del año 1135 a 1204. Entre otras cosas, era médico de las cortes y se peleaban porque los reyes, porque lo atendieran. Y muchas de las cosas de él, hasta el día de hoy. Era rabino también, un científico. Entonces, con esto, nuestro aporte son los suplementos dietarios naturales de alta calidad nutricional. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del jugo puro de aloe vera, Barbadensis Miller, que tiene vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos. Justo de lo que te estaba hablando. Y entre otras cosas tiene lisina y prolina, en su versión pura o en su versión de 85% de aloe y 15% de jugo de manzana y arándano. Más poder antioxidante, más mantener limpias y sin infección las vías urinarias, inclusive sirve para eliminar cálculos renales. Por su gran contenido en vitamina A y vitamina C y arándano. Vitam Piche con jugo de durazno 15%, 85% de aloe barbadensis Miller estabilizado. Mejora la circulación arterial y venosa, porque hablando de las arterias y las venas, es una propiedad del durazno, más energía y exquisito. Así que tener cuidado porque no se termine tan pronto. Pomestin Power, súper antioxidante, preventivo, en caso del mangostán, que de ahí se extrae, y frutos rojos. También apoya la hipertensión, energizante, antifatiga y aumenta la defensa, las estimula si está deprimido, pero también las regula si está hipersensible la persona. Gran impacto antiinflamatorio y antiinfeccioso. ¿Te acordás que te dije? Queremos evitar la inflamación para que ahí no se pegue el calcio y el colesterol. Todo con certificado de calidad internacional, incluso de la comunidad kosher judía, de la comunidad islámica, del cruelty free, de no hacer pruebas crueles con los animales. De esa manera cuidamos la naturaleza. El otro suplemento que te sugiero es el omega 3 y 9, el Arctic Sea, que ablanda las arterias y venas, disminuye los triglicéridos y el colesterol malo, el LDL, y sube el HDL. Y está muy bueno para la depresión. También antiinflamatorio y también eleva las defensas. O sea, todos trabajan en forma sinérgica y se suman para ayudarnos a proteger nuestras defensas. Y también el último que te voy a comentar es la L-arginina, con complejos vitamínicos a partir de frutos rojos, el Argi Plus, que justamente se ocupa de ayudarnos a evitar el proceso inflamatorio que genera cuando se empiezan a inflamar, en este caso, las arterias y las venas, y ahí, sobre todo las arterias, que fue donde te dije que se pegaban. Y lo hace porque es el precursor del óxido nítrico, que se va a encargar de dilatar las arterias frente a la contracción que se produce en esas vías arteriales. Esa relajación va a hacer que baje la inflamación y que mejore todo el proceso de protección antioxidante de la célula. Y va a ser de un resultado mucho mejor, inclusive en la reproducción celular. Y eso trae entonces que nos ayude a mantener una presión arterial saludable y una circulación vascular adecuada. Entonces, todo esto termina siendo una gran protección antioxidante porque neutralizamos esos elementos que se expulsan de la célula y que lastiman, como son los radicales libres. O sea, que con muy poca cantidad de nutrientes tenemos espectaculares resultados. Y cerramos, por supuesto, con la vitamina C en salvado de avena, que al estar en salvado de avena podemos extraerle más cantidad de vitamina C, aunque tenga menos la tableta. Y quiero contarte un estudio estadístico que se hizo entre el año 1983 y 1990, y tonelada de esto sigue hasta hoy, donde se estudió cuántas muertes había habido en Estados Unidos, en Cleveland, por muerte por haber ingerido algún suplemento dietario, ya sea que lo haga recetado un médico, lo haya sugerido una vecina, un farmacéutico, cualquiera, no importa. Hubo algunas intoxicaciones, seguro, pero muerte, ninguna.
Y se hizo el mismo estudio para ver cuántos se habían muerto por haber ingerido medicamentos autorizados por la FDA, que es la que controla los alimentos y los medicamentos en Estados Unidos, vendidos en farmacias autorizadas bajo receta de médicos matriculados. 100.000. Sin palabras, ¿verdad? Entonces, esta es la manera que buscamos de compartirte información para que te eduques y podamos conseguir salud para toda la familia. Y esa salud te va a dar la libertad que, como vimos, cada uno ahora es libre de tomar la mejor decisión de usar o no suplementos nutritivos para mejorar su salud.